¿cómo están? Bueno, tal como se anunciaba, lo que vamos a mostrar hoy día va a ser un poquito abordar algunas, de esta forma, la enfermedad respiratoria, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico, que es un poco lo que hacemos en las consultas en nuestros centros médicos y en las clínicas, enfocado a que los papás tengan mejores y mayores herramientas frente a consultar sobre una enfermedad respiratoria, a cuál llevar la urgencia y el actuar en casa, que eso es clave. Siguiente diapositiva, por favor. Como todos sabemos, en invierno es donde se producen los mayores picos de enfermedad respiratoria en nuestros centros médicos y clínicas a lo largo del... Perdón, ¿ahora me escuchan bien? Sí. Como les contaba, a lo largo de nuestro país, en nuestros centros médicos y clínicas, creo que tengo problemas con el audio sin desactivar. Dani, ahora te escuchamos bien. ¿Sí? Les pido por favor a los participantes que van entrando, por favor, silencien los micrófonos, ¿ya? Ya, perfecto. Bueno, como les contaba, las enfermedades respiratorias van en aumento, ¿cierto?, en invierno, y a lo largo de nuestro país, en nuestros centros médicos y clínicas, hemos visto un aumento más de un 40% de consultas de enfermedades respiratorias, tanto en niños como en adultos. Y la predisponencia claramente es mucho más en niños, pero los adultos no dejan de serlo. Y esto está enfocado a que la circulación elevada del virus respiratorio genera un impacto en la salud de nuestros pacientes. Y esto principalmente son por los cambios de temperatura. Como sabemos, los cambios de temperatura afectan principalmente al sistema inmunológico, donde se produce una baja importante de esta barrera de defensa y por ende genera una entrada mucho más rápida, más viable para que diferentes virus o bacterias generen un impacto respiratorio importante y en algunos casos con consecuencias mucho más complejas como una internación en UCI o como hemos visto en la televisión, incluso llegar hasta la muerte, lo que nosotros no esperamos ni queremos. Pero en nuestro centro ambulatorio nosotros damos la atención o una de las primeras atenciones de rehabilitación y tratamiento y que eso es clave para que las enfermedades no se sigan desarrollando de manera tan agresiva, ¿ya? Entonces, en este caso, la kinesiología respiratoria, si bien son lo que conocen los papás como estas técnicas donde al niño le aprietan el pecho, la verdad es que esas son técnicas un poco más antiguas y las terapias que nosotros realizamos están enfocadas principalmente, aún por un lado, a educar a los papás y por otro lado también a realizar estas técnicas que, si bien pueden incomodar a un adulto, pueden incomodar a un bebé, no generan ningún tipo de daño y son realizadas por un profesional idóneo. Esto, principalmente, el objetivo de realizar kinesioterapia respiratoria está enfocado en la mejoría y la recuperación del paciente. Si bien con kinesiología respiratoria no se va a recuperar una neumonía, pero va a ayudar a que el proceso sea mucho más rápido, sea mucho más menos agresivo para el paciente y que todo lo que es tratamiento farmacológico, antibiótico, antialérgico, broncohilatador, etcétera, etcétera, puedan cumplir una función a nivel del sistema mucho más eficiente, considerando que las sesiones buscan mejorar la ventilación, mejorar que el paciente respire mejor, limpiar la vía aérea, porque estas vías aéreas se llenan de secreciones e impiden el paso correcto de aire hacia los pulmones, lo que dificulta respirar, ya sea en el niño adulto, y eso va a generar una cascada de afectaciones o sintomatología que van a ir empeorando, que toda esta función completa que es el respirar se ve afectada. Por consiguiente, es clave la kinesiología respiratoria en estos tiempos y también en los tiempos de primavera, donde los niños son crónicos y le afecta de cierta forma esta circulación excesiva de virus respiratorio. Siguiente, por favor, Ben. Ahora, una de las cosas claves, como les contaba, es tener en consideración cuándo estar alerta sobre algunos signos y síntomas, ¿ya? Recordarle y contarle a todos que nuestro sistema respiratorio, inmunológico, cardiovascular, en general, todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo tienen diferentes barreras y sistemas de alarma que nos van a ir alertando que algo de manera interna se está produciendo. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es
un mecanismo de alerta o de alarma que nos está avisando que hay algo inocuo, o sea, perdón, algo lesivo en nuestro cuerpo que nos está generando una activación excesiva del sistema inmunológico y por ende requiere elevar las temperaturas lo más alto posible para poder destruir o matar este virus o esta bacteria. Ahora, por lo que estoy diciendo, la fiebre es algo que es bueno porque es un mecanismo de protección, pero esta fiebre mantenida o esta fiebre excesiva sobre los 39.5 grados, llegando incluso a 40 sobre 40, nos puede generar alguna complicación mayor y secundaria, y principalmente en niños en caso de convulsiones. Y claramente eso sí sería una complicación mucho más grave y que podría afectar la salud del paciente. Por ende, tener en consideración que la fiebre, al ser un mecanismo de alerta, hay que controlarla, ¿ya? Debiésemos tener fiebre, por supuesto que sí, porque es una forma de alertarlo, ¿cierto? Pero también y principalmente hay que saber controlarla con medicamentos, y esto lo dejo muy en claro, tiene que ser prescrito por un médico, ¿ya? Ahora, existen estados febriles y existen estados subfebriles. Cuando hablamos de subfebril es cuando usted le coloca el termómetro axilar a su hijo o hija y la temperatura es hasta 37.5 grados Celsius, y con eso está hablando de un estado subfebril, no es fiebre. Y eso se maneja con medidas físicas. ¿Qué medidas físicas? Pañito frío, ¿ya? Y acá hay que tener en consideración la superficie corporal de la persona que estamos colocando el paño frío. Si es un bebé, es un lactante, ¿cierto? Menor a un año, la superficie corporal mayor es su cabeza. Por consiguiente, por más que usted le coloque pañitos en el cuerpo, en las manos, en los muslos, si no lo coloca en su frente, en su cabeza, la temperatura no va a bajar de manera correcta, porque la mayor superficie corporal en un niño, en los primeros años, o en el primer año, es su cabeza. Después, por supuesto, le puede colocar pañitos en su abdomen, en su guatita, ¿cierto? Considerando que las extremidades se enfrían y la zona más central o tronco-cabeza son las que están con mayor temperatura, y esas son las que debemos ir a abordar de manera inmediata. Con eso debiésemos controlar el estado subfebril que puede generar, por supuesto, este letargamiento, esta sensación como de cansancio, fatiga, de que el niño puede estar un poco más bajo. Por supuesto, siempre la fiebre se tiene que controlar cada 30 minutos, nunca controlarla cada 2, 3 minutos ni a cada rato, porque finalmente genera una sensación de ansiedad tanto al niño como a la madre, pero cada 30 minutos es un tiempo adecuado para ir pesquisando y haciendo esta especie de curva de fiebre durante el día y ver cómo va aumentando. Por supuesto que si la fiebre aumenta, es porque su sistema interno está tratando de defenderse eh, con mayor ímpetu, y ahí debiésemos tener ojos si la fiebre aumenta sobre 38, 38,5, consultar a su pediatra para ver qué medicamento le va a dejar, o si le dejó algún medicamento SOS, poder administrarse. En este caso, muchas veces dejan paracetamol, ibuprofeno forte, en algunos casos supositorio, en caso que el bebé no tolere el medicamento por vía oral, pero todas estas indicaciones, insisto, de medicamentos son prescritas por un médico. Nunca debemos automedicar a un niño, y acá se lo voy a colocar a modo de ejemplo para que lo tengan claro. A mí me ocurrió una paciente que a su hijo lo encontró que estaba con fiebre, le dio paracetamol y después la fiebre no le bajaba, se lo tomó a los 5 o 10 minutos y le colocó un supositorio de diclofenaco. Y su hijo le bajó tanto la temperatura bajo lo fisiológico, que lo fisiológico es 36,5, 36,6, le bajó a 35,4, que su hijo empezó a hacer bradicardia, porque a una temperatura más baja, los niños bajan su latido cardíaco y eso es motivo de hacer un paro cardiorrespiratorio. Por consiguiente, en fin de poder ayudarlo, lo puede perjudicar. Esta indicación de paracetamol más diclofenaco, sodio con supositorio, no fue una indicación médica, fue una indicación de la madre, según lo que había escuchado, lo que dijo la vecina, lo que vio en Facebook. Entonces, todas estas recomendaciones que no son formales, hay que tener mucho cuidado porque puede tener un efecto letal, principalmente en los niños, ¿ya? Así que siempre controlar la temperatura cada 30 minutos, en caso de que usted lo sienta fiebrado, pero controlarla, ¿ya? Y en caso de que sea muy alto, consultar a su médico, pero nunca administrar el medicamento sin una prescripción médica, ¿ya? La tos es otro mecanismo de protección, ¿ya? Que tenga tos es bueno, no es malo, no le dejará antitusivos a menos que su hijo
tenga una tos que sea seca y que por supuesto su médico se lo haya dejado. Un niño tiene que toser, porque es un mecanismo de poder eliminar estas secreciones, de poder limpiar su vía aérea de manera natural. En caso de que la tos sea excesiva, que el niño haga excesos de tos, que la tos sea muy intensa, lo que va a ocurrir con eso es que el niño se va a cansar, y eso es un problema. Por ende, la quimioterapia respiratoria acá apunta un poco a eso, apunta a poder aliviar este síntoma que es la tos, y que sí, siga teniendo tos, pero en momentos muy alejado del día y que no sea una tos tan recurrente donde, no sé si le ha pasado cuando tose, le duele las costillas, le duele la espalda, le duele el abdomen, porque toda la musculatura de la parrilla costal se ve involucrada y se ve activada de manera excesiva frente a este mecanismo de expulsión que es fisiológico, ¿ya? Entonces, si su hijo tiene una tos muy intensa, hace acceso de tos, no es que la tos sea mala, sino que el cansancio que le va a producir esto es lo que la tiene que alertar y hacer pensar que la tiene que llevar a un servicio de urgencia o a consultar a su médico para que le deriven a kine o vean cuál va a ser la forma de ayudarlo, ¿ya? Ahora, súper importante, cuando el niño quiere toser o tose muchas veces es porque quiere expulsar algo. Y si ese algo, que principalmente son secreciones, está muy espesa, le va a costar mucho. Y acá esto es clave, clave para todos los papás. La mejor forma de poder movilizar las secreciones no es con una nebulización, no es con un broncodilatador, es hidratándolo bien dentro del pulmón, dentro de los bronquios, donde están recubiertas estas secreciones. Existen canales que son de sodio, que están conectados directamente con la cantidad de agua que hay a nivel corporal o sanguíneo, y ese sodio arrastra el agua y hace que la secreción se vuelva mucho más líquida. Por ende, cuando su hijo está resfriado o comúnmente le dice está resfriado, toma abundante líquido, no es porque hidratarse tiene que ser per se, sino porque la buena hidratación va a generar un buen barrido, una buena movilización de secreciones. Y eso va a aliviar el síntoma, porque si la secreción es muy espesa, el niño va a toser, va a toser, va a toser, va a toser y no va a lograr movilizar esa secreción. Por consiguiente, la tos muy intensa sí es un síntoma que hay que tenerlo ahí, ojo, principalmente por el cansancio, y lo podemos aliviar hidratando bien a nuestro hijo o hidratándolo bien nosotros, ¿ya? Ahora, ruidos en el pecho, esto es algo que es muy general, pero comúnmente lo que uno ve y pesquisa son estas sibilancias, que son estos pititos, ¿ya? Eso no está hablando de que el bronquio está obstruido, ya sea por secreción o ya sea porque está inflamado, ¿ya? Y para esto, efectivamente, existen fármacos como son los PAF, los bronquilatadores, o también fármacos que son más continuidad, que se dan más en el tiempo, que son los corticoides, ¿ya? Los corticoides, por una parte, van a inflamar el bronquio, y los bronquilatadores, por una parte, van a abrir el bronquio para que pase más aire y esta movilización de secreciones sea mucho más eficiente, ¿ya? Pero, insisto, eso también es prescripción médica. Ahora, uno de los ruidos en el pecho respiratorios que son de mayor alerta se llaman quejidos, ¿ya? Y ustedes van a escuchar que su hijo toma aire, hace una pequeña pausa y lo bota como un quejido. Toma aire, y esa dificultad o esa falta de respirar, en realidad es un mecanismo también de protección, que lo que está haciendo es tratar de respirar, mantener el aire adentro para que haya una presión ideal y que el pulmón no entre en colapso, que es lo que se llama atelectasia, ¿ya? Entonces, para el niño evitar eso lo hace de manera fisiológica, pero ese quejido nos está alertando que ya el niño está entrando en una dificultad respiratoria importante y ahí sí tenemos que llevarlo al servicio de urgencia, ¿ya? Por ende, esta sintomatología, la fiebre alta, la tos muy intensa, estos ruidos en el pecho nos van a llevar a tener una dificultad respiratoria, que en palabras muy simples es que le cuesta respirar. Ustedes conocen a su hijo, se conocen ustedes, saben cómo respiran, y la dificultad para poder entrar el aire y botarlo es lo que va a generar este cansancio. Si uno lo toma en signos vitales, cuando dan urgencia, van a ver que el pequeño puede tener frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, saturación baja o media limitona. Esto no está hablando de que un niño que está en reposo, tranquilo, está corriendo una maratón. Y eso lo va a llegar a cansar. El problema es eso, que los paros en los niños no son cardíacos, son respiratorios, son paros
principalmente asociado a esta fatiga muscular, el músculo principal de nuestro sistema respiratorio, que es el diafragma, que al verse tan sobrecargado con una tos muy intensa, con esta dificultad de respirar, con una frecuencia cardíaca muy elevada, en algún momento dice, no puedo más, necesito descansar, y lamentablemente hacen un paro. Esto no es abrupto, pero sí tiene que ser pesquisado de manera oportuna. Estos signos y síntomas lo están alertando a decir, ojo, cuidado, no es algo simple, tienes que empezar a evaluarlo y pesquisarlo para que la intervención sea lo más oportuna posible. Y como les digo, esto no es solamente asociado a un fármaco, porque por ejemplo los antibióticos van a ver su mejoría al tercer día, pero durante esos 3 días el niño va a seguir teniendo fiebre, va a seguir teniendo malestar, va a seguir teniendo tos en exceso, y por ende la quimioterapia respiratoria ayuda a que toda esta sintomatología se aplaque y sea mucho más bien llevada, ¿ya? Y por supuesto, el rechazo alimentario es algo que se ve comúnmente asociado también a este desgarro, a esta falta de querer jugar, y está asociado a que el niño se tiene de secreción a nivel nasal, y cuando come o toma mamadera o pechuga, el niño tiene que coordinar la deglución con la respiración. Si la nariz está llena de secreciones y le conectan un biberón, el niño va a decir o como o respiro. Y siempre va a elegir respirar. Por consiguiente, empieza a rechazar el alimento. Hay otras causas también asociadas, que es que como el niño tiene tanta secreción y la deglute en su guatita, como es un espacio muy pequeño, esta secreción se puede reversar, puede generar sensación de náusea y por supuesto vómito, que eso también es una respuesta entre comillas fisiológica o esperable, o también las secreciones acidifican en la guatita, por ende esta sensación de querer comer también va disminuyendo. Pero ¿qué no le ha pasado? Que tiene mucha secreción nasal, está congestionado, no le dan ganas de comer, también porque el sistema olfatorio también se ve afectado, el oler el alimento, el que genere esta sensación de apetito, también se va a ver limitado, y por ende, en estos cuadros respiratorios, lo importante es que el niño consuma la mayor cantidad de líquido posible, y la alimentación idealmente que sea fraccionada. No le exige a su hijo comer la cantidad de ml de leche o de comida que come comúnmente, de ser igual, pero de ser fraccionada. Una para que no vomite y otra para que pueda seguir recibiendo el alimento y no baje de peso, ¿ya? Estos son los signos y síntomas de alarma, y un poco más que nada explicado la razón del por qué son síntomas de alarma para que lo puedan tener en consideración. Siguiente, Dani, por favor. Ahora, ¿cuándo los niños debiesen ir a quimio respiratoria? La verdad es que, como les conté anteriormente, todos tenemos un sistema de alerta y de protección que cuando este sistema se ve sobrepasado, efectivamente la quimioterapia respiratoria ejerce una función vital, ¿ya? No tan solo en el actuar de hacer la técnica, sino en el pesquisar, en el evaluar, en el educar, y eso fundamentalmente es clave. Y acá nuestros pediatras nos dirían los pacientes cuando sienten que se va a ver beneficiado, cuando ya tiene mucha tos, tiene mucha secreción, cuando el cuadro respiratorio no ha evolucionado como ellos esperan, y especialmente en esta época es donde se produce la mayor demanda de pacientes respiratorios. Y por supuesto, como les contaba, el rol del kinesiólogo acá no solamente hacer la técnica respiratoria, y muchas veces los papás tienen esta duda y dicen, oye, te demoraste 3, 5 minutos en hacer una esquina. Eso es una parte de la sesión. La sesión contempla no solamente eso, contempla una educación, contempla el pesquisar la historia clínica del paciente, ahondar en lo que le está pasando para poder llegar a una hipótesis kinésica clínica mucho más enriquecedora y que nos va a llevar a buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, es muy importante en estos casos tener en consideración que los bebés en las sesiones de kine es bien probable que lloren. Primero, porque van a estar en un estado de irritabilidad propio de la enfermedad. Segundo, que van a estar frente a un desconocido donde le va a colocar las manos en su pecho y le va a ejercer una maniobra que para él va a ser incómoda, pero no dolorosa, ¿ya? Yo sé que todos nos queda un poco con la imagen de 10, 15 años atrás, donde los kinesiólogos prácticamente juntaron el esternón con la columna vertebral, prácticamente eso lo veía uno en un consultorio, que eran técnicas un poco más agresivas, invasivas, y donde con los años eso se ha ido reflejando con diferentes escuelas francesas, británicas,
y se han integrado conceptos nuevos sobre terapia kinésica, en donde son mucho más amables y en donde el objetivo se cumple de la misma forma. Ya las sesiones de kines son sesiones acotadas, perdón. Las técnicas kinésicas son técnicas que son muy específicas y que siempre tiene que hacerlo un profesional idóneo. ¿Por qué? Porque cuando el kinesiólogo ausculta y escucha un ruido respiratorio, va tomando diferentes determinaciones, que no todos los niños es la misma. ¿Ya? En algunos debemos inhalarlo previamente porque si está con sibilancia y el bronquio está muy apretado, aunque le hagamos la mejor técnica del mundo, esa secreción no va a movilizarse. Aunque el niño tose de manera muy efectiva, esa secreción va a quedar allí. Por consiguiente, hay pasos previos, ¿ya? Pero para saber eso, tengo que escucharlo, tengo que ocultarlo. También existen muchos ruidos respiratorios asociados a diferentes características clínicas, o sea, cuando un niño tiene una neumonía se escucha una forma, cuando tiene una bronquitis se escucha una forma, cuando hay una atelectasis se escucha una forma, cuando hay secreción en la libre alta se escucha una forma y así sucesivamente. Y para cada situación existe una técnica a realizar, ¿ya? Por ende, no es solamente apretar el pecho, como comúnmente se ve, si no hay un concepto clínico adecuado y idóneo, porque la quinoterapia y cualquier técnica realizada por un humano es iatrogénica. Eso quiere decir que te puede hacer muy bien, como te puede hacer muy mal. La selección de las herramientas que vamos a utilizar en cada sesión es lo clave para que el niño tenga un buen eh, funcionamiento y el curso de la enfermedad sea lo más idóneo posible, por ende recalcar que esto tiene que hacer los profesionales idóneos en el área, ya profesionales que se dediquen al área respiratoria, ¿ya? Las sesiones de kine siempre son diarias, ¿ya? Nunca hay que dejar sesiones intermedias. Por supuesto que hay cosas que se me escapan un poco de las manos, que son los días domingos, donde no se hace ningún tipo de intervención. Y si el niño la habilita, ahí claramente los papás yo siempre les digo, consigan un kinesiólogo que vaya a su hogar para que continúe la terapia. En algunos casos no es tan necesario, pero las sesiones son siempre de 3 a 5 sesiones. No debería ser más, a menos que el niño tenga una atelectasia subsegmentaria o una atelectasia que requiere una intervención diaria de más sesiones, porque es lo que se ve desde el punto de vista de estudios clínicos, ¿ya? Eh, la terapia también consiste en enseñar a los padres el aspirado nasal, que es la forma de poder limpiar de manera eh, idónea a los niños, porque muchos papás nosotros llegan y dicen, ¿usted lo va a aspirar con la sondita? Y la verdad que eso es lo más lesivo que puede pasar y que puede pasar a un niño, porque es algo agresivo que le está afectando la mucosa nasal y que finalmente va a generar más secreción, porque la secreción es un mecanismo de protección también, ¿ya? Cuando hay muchos virus a nivel del ambiente, nuestro cuerpo genera más secreciones y eso lo hace para poder atrapar los virus o la bacteria o los microorganismos que están en el aire, que no pudo filtrar en la nariz, y para eso poder después eliminarlo. Aquí no le ha pasado que en un asado o posterior a un asado, o cuando uno sale y está al lado de alguien que fuma, al otro día amanece con secreción, ya sea nasales o de vía alta. Y eso pasa porque tu cuerpo está reaccionando a estos agentes agresivos, ¿ya? Y reacciona teniendo más secreción. Si yo te coloco una sonda en la nariz, primero te va a doler, va a ser muy incómodo, y lo que va a generar es generar más secreciones. Esto sí, efectivamente se hace, pero en un contexto clínico de un paciente hospitalizado, que realmente sí lo requiera, donde no tenga la capacidad ni siquiera de poder movilizar las secreciones de vía aérea nasal o sus secreciones sean demasiado espesas. O que el paciente no pueda toser o que el paciente no pueda deglutir. Está hablando de un paciente neurológico, por ejemplo. En ese caso, y bajo esa premisa, sí la aspiración con sonda es lo idóneo, pero lo idóneo en este caso, que son pacientes ambulatorios, la aspiración con estos aspiradores nasales, que le voy a mostrar en un momento más, es lo ideal. ¿Ya? Y nosotros necesitamos cómo hacerlo, porque hay formas de hacerlo. Nosotros no somos muy amigos de estos lavados nasales que no son hechos por profesionales, porque tenemos una coordinación en nuestra vida aérea que es respiro, usar una tapita para que pase todo el aire a mis pulmones, pero la tapita o la zona que es para deglutir, donde está, donde cae todo hacia el estómago, está cerrada mientras yo respiro. Cuando yo como o degluto, se cierra la tapita para respirar y todo el bolo alimenticio cae hacia el estómago. Y así va funcionando. Es imposible que usted trague saliva y respire a la vez. Si no, se va a ahogar. Y cuando se descoordina esto, es cuando se
se escucha el término muy común y coloquial que es me trapiqué, porque pasó parte de su salida a su sistema respiratorio y su sistema de alarma lo inmediatamente que hizo fue toser para poder eliminarlo. Por consiguiente, el aspirado nasal acá cumple una función fundamental, idónea en los bebés, ¿ya? Lo segundo que nosotros le enseñamos también es la aplicación de los PAF, ¿ya? Y acá esto es clave, yo me atrevería a decir que más de un 80% de los papás no saben cómo realizar los PUF, tanto papás de niños crónicos con asma, tanto adultos también, como papás primerizos o que están en primera consulta con su enfermo. Y esto es claro, o sea, el médico, el pediatra no tiene tampoco el tiempo en su consulta para poder explicarle algo tan fundamental y está enfocado a la parte más farmacológica y está perfecto eso, y por eso que el mandarlo al kinesiólogo no solamente para hacer la técnica, una buena aplicación de inhaloterapia puede salvar a un niño que está obstruido, puede mejorar la respiración de un niño que está con muchas secreciones y claramente puede empeorar si no lo hace bien. ¿Ya? Y acá hemos recibido muchos casos de muchos papás que lo hacen de manera diferente, algunos lo ven por YouTube, otros por TikTok, otros se lo contó un amigo, pero créanme que existe una forma de inhalar, ocupar la inhaloterapia. Se lo voy a mostrar también a continuación. Siguiente. Ahora, nosotros somos súper claros y enfáticos en que los medicamentos los tienes que prescribir un médico, y así como también la indicación de química. Nosotros no podemos atender a un paciente que venga de su casa y cree que la quimioterapia le va a ser útil, puede que esté en toda la razón, pero finalmente esto tiene que estar derivado por un médico. Por ende, la orden médica acá es clave en todos nuestros centros médicos y clínicas a lo largo de nuestro país, en Red Salud. Recibimos pacientes siempre y cuando tenga una prescripción médica. Ya antiguamente, la normativa legal hablaba de que el médico tenía que colocar lo que se le tenía que hacer y la cantidad de sesiones. Actualmente esto está a criterio del kinesiólogo y por eso las sesiones son sesión a sesión, ¿ya? Porque el niño puede mejorar la tercera sesión y ya no necesita más, y por ende el traerlo a la consulta puede generar una vía de contagio o de sobreinfección mayor. ¿Ya? Así que para que sepan, todos los pacientes adultos o pediátricos que necesiten terapia kinésica debe ser prescrito por su pediatra, su médico general, su broncopulmonar, etcétera, etcétera. Siguiente. Ahora, dentro de lo que nosotros hacemos, y acá les voy a mostrar un poquito la parte práctica para que puedan enfocarse en la cámara, en la aspiración nasal, ¿ya? No sé si, o sea, yo creo que sí lo han visto, cuando tienen un hijo que está enfermo o ustedes mismos se enferman y están llenos de congestión nasal, se produce un cambio, hasta incluso hasta de humor, irritabilidad, mal dormir, pérdida del apetito, y esta afectación de conciliar el sueño, esta afectación de no poder alimentarse bien, claramente va a hacer que el cuadro empeore, o sea, eso no es beneficioso. Pero existe alguna forma de poder mitigar esto, y esto es la aspiración nasal. La aspiración nasal en muchas ocasiones se va a utilizar con alguna solución salina, ¿ya? Existen soluciones salinas muy conocidas como el Fisolin, existen soluciones salinas de mar con glicerina, como el Esterimar o otra marca comercial, ¿ya? Si ustedes me preguntan qué es lo mejor, yo en lo personal prefiero estas soluciones salinas de mar con glicerina porque al tener mayor concentración de sodio, generan un atrapamiento del agua a nivel del moco mucho más efectiva y una dilución de este de manera mucho más eficaz. Está claro que los medicamentos y los jarabes no siempre tienen un efecto mucho mayor, y esto se lo cuento a modo de anécdota, no es el pensar de los pediatras, pero una pediatra muy amiga me comentaba que cuando los papás iban a las consultas, y no le daba antibiótico porque siempre se piensa que una enfermedad respiratoria que no tiene fiebre hay que darle antibiótico, y eso no es así, porque el antibiótico funciona como cuando hay cuadros bacterianos y no cuando hay cuadros virales, incluso puede ser perjudicial. Una forma de tranquilizar a los papás es darles estos jarabes, jarabes baratos que dicen, pero que visualmente no ejercen un impacto tan importante en el cuadro clínico, por eso que es tan claro, nosotros lo enfatizamos,
aunque esté con un jarabe para la tos, tiene que hidratarse bien. Eso es mucho mejor que cualquier nebulización y que cualquier jarabe para la tos, ¿ya? Y por ende, uno lo ve en estos casos en las selecciones y cuando esto ya no logra pasar, claramente ahí van a estar un coadyuvante, que son estas soluciones salinas, que acá tenemos una que es más conocida, por supuesto, que es la marca comercial. ¿Y cómo se debe utilizar esto? Primero, esto se debe hacer previo a la alimentación y antes de dormir. Y además, cuando el niño siente, o usted siente que el niño está con una complicación para respirar y que está respirando por la boca y no por la nariz porque la tiene llena de secreción. Pero siempre, antes de alimentarlo, hay que permeabilizar bien su nariz y hacer una aspirada nasal. Acá traje una modelo, si la pueden ver en la cámara. La forma correcta de poder realizarlo, voy a bajar esto un poquito, la forma correcta de poder realizarlo es siempre con el bebé de costado, porque al colocarlo de costado ya se produce una especie de drenaje por gravedad y eso no va a favorecer a que el aspirado sea mucho mejor, ¿ya? Así también uno puede tener recostado en la cama, puede tener con ayuda de un familiar, del papá, ¿cierto? Para que lo sostenga, porque esto para el bebé no va a ser muy agradable, pero sí va a ser muy efectivo. La aplicación debe ser idealmente la fosa inferior. Estos productos son súper gravedad dependientes. Si yo lo coloco hacia abajo y lo aprieto, a la segunda no va a salir prácticamente nada, no sé si lo ven, allá deja de salir, pero cuando yo lo coloco hacia arriba en diagonal, ya sale una expulsión mucho mayor, ¿ya? Entonces tiene que haber un grado de gravedad de 45 idealmente hacia arriba, no sé si lo logran ver en la cámara, donde se le aplica uno o dos puffs, en mi son muy pequeñitos, aplíquenle solo uno, le aplican uno, y lo que va a generar esto es que va a generar toda una especie de lubricación, de una sensación mucho más acuosa en la vía aérea y van a poder ocupar el aspirador nasal. El aspirador nasal que comúnmente utilizamos son de este tipo, ¿cierto? Y acá que tienen una manguerita y tienen una boquilla, en donde colocan la boquilla en el orificio y luego con la manguerita lo aspiran. Vamos a hacerlo de manera lo más práctico posible. Ustedes colocan la boquilla y succionan. La succión debe ser controlada, ¿ya? No hagan una succión muy fuerte porque esto va a incomodar mucho. Sí tiene que ser una succión mantenida. Toman aire, botan y ahora empiezan a succionar. Y con esto, todo lo que está dentro de la nariz, por vacuum, por vacío, va a ser arrastrado hasta estos depósitos. Este depósito, muchos de estos tienen algunos filtros antimicrobianos y un sistema que hace que la secreción caiga al recipiente y no se vaya por la manguera para que usted no la aspire y no se enferme, porque también puede ser un vector de contagio. Así que pueden ir consultando en alguna farmacia, consultar si estos tienen filtros, que esos son lo idóneo para que no se puedan enfermar ustedes. Una vez que hacen la aspiración y la recaptación de esta secreción en estos aspiradores nasales, que si lo ven acá en la cámara, tienen una boquilla que es de silicona, no es algo rígido, ¿cierto? Y la otra parte es desmontable. Si yo lo abro acá, lo giro, lo puedo sacar, de acá vacío, la secreción la limpio, esto se desarma, puedo desarmar la parte de la manguera, saco también la parte de la boquilla y esto se lava, ¿ya? Se lava con agüita y con jabón cada vez que se use y se deja, como se dice en buen chileno, estilando o se deja reposando para que el exceso de agua salga. Trate de no limpiarlo con toalla, trate de no limpiarlo con toalla nueva, porque todos estos dispositivos como aerocámara o cualquiera que sea de plástico, por electroestática quedan impregnadas algunas partículas que lo pueden aspirar incluso ustedes mismos. Así que lo recomendable es agua, jabón, lo desarman, lo limpian y lo van ocupando cada vez que sea necesario. Cuando usted ocupó en este modelo la fosa de abajo, después lo gira y lo hace al revés, ¿cierto? Aplica la solución salina, coloca la boquilla en la nariz, ¿cierto? Y genera una succión. Ahora es sumamente importante la dirección que uno coloca la boquilla, porque si nosotros nos damos cuenta, nuestra nariz tiene un ángulo de 45 para llegar a la fosa nasal. Si usted lo coloca recto hacia acá, va a estar aspirando toda la zona del tabique, pero no la zona del orificio nasal. Entonces estos, como son súper ergonómicos, y aparte la boquilla, como les contaba, es súper
de silicona, se logra ir súper bien justo en este ángulo, más o menos como de 45, para que pueda ser succionado la cavidad nasal. Solo recordar que esto no genera daño en los niños. La succión tiene que ser mantenida y no muy fuerte. Si usted siente que al succionar no está saliendo nada, aplique un poquito más de fuerza, por supuesto, y hágalo todas las veces que sea necesario, idealmente previo a cada comida, antes de dormir, ¿cierto? Y cuando usted sienta que al niño le cuesta respirar, ¿ya? Así que eso es en términos de la aspiración nasal fundamental, poder realizarlo, porque eso va a generar que el niño con la nariz limpia, respirando bien por su nariz, logra alimentarse bien, que eso es lo que queremos. Siguiente diapositiva. Y acá esto es algo que nosotros lo conversamos mucho con los padres, clave. Los inhaladores o PAF, sean corticoides, broncohilatadores, el fármaco que sea que esté en esta presentación, ¿ya? Tiene una forma. Si yo saco esto, acá hay algo que se llama canister. Esta capsulita, primero lo que usted tiene que revisar es la fecha de vencimiento. Se lo voy a colocar acá, no sé si va a enfocar la cámara, pero en esta cápsula existe una fecha de vencimiento que es la FV, que aparece en todas las cápsulas, y esto tiene que estar acorde a la fecha que estamos hoy día. Si usted le aplica un salbutamol del año pasado, que le quedó del año pasado, no lo revisó y su hijo está en la crisis obstructiva, no le va a hacer absolutamente nada, ¿ya? Estas cápsulas tienen adentro el medicamento en una concentración muy elevada, son pocos microgramos de fármaco que tienen estas cápsulas, y para que se pueda enviar de manera adecuada y dosificada, tiene que tener un propelente, ¿ya? Son todos estos excipientes que tienen, que cuando uno lo escucha es como que algo hay adentro, que hacen que de los 0,5 microgramos queden más o menos en una solución completa, como por ejemplo 30 ml. Pero para que esto salga de manera homogénea se tiene que agitar. El peso del fármaco es diferente al peso del propelente, por ende, siempre va a estar separado. Si yo lo agito enérgicamente de esta forma, voy a poder mezclarlo. Si no lo agito, lo que le estoy enviando es solamente propelente. La cantidad de fármaco es ninguna. Por consiguiente, una de las primeras acciones que nosotros debemos saber es revisar la fecha de vencimiento, que no esté vencido, y lo segundo, agitarlo. Ahora, hay algunos estudios en modelos que se han evaluado en diferentes medicamentos y se habla de un efecto delay. Eso quiere decir cuánto es el tiempo que el medicamento está mezclado después que yo termino de agitarlo. Y eso son más o menos entre 5 a 10 segundos. Tampoco sirve mucho que usted la agite, súper bien, hasta ahí lo hizo perfecto. Coloca al bebé a la guagua, le canta una canción, le coloca la mascarilla y pasen después de esos 10 segundos y le haga un puff, también está enviando la mayor cantidad de propelente y no medicamento. Esto tiene que ser una acción coordinada, sincronizada, en donde usted ya tiene posicionado, en este caso, al bebé, ¿cierto? Y siempre la posición idealmente a su espalda, porque así ustedes van a poder generar una acción de protección, ¿ya? Para que el niño no se mueva o usted se pueda mover con él. Usted lo agita, el medicamento, coloca este tipo de aerocámara, ¿ya? Y le coloca la aerocámara nariz-boca, tapando nariz-boca, con una mano bien posicionada, coloca el fármaco, hace un puff y lo mantiene ahí durante 10 a 15 segundos. ¿Por qué esta acción es mucho más segura? Porque si el niño se mueve, ¿qué es lo que va a pasar? Se mueve conmigo. Si yo lo coloco de frente y le hago esta maniobra, el niño va a hacer esto. Solo le mostrar más a la cámara, va a hacer esto. Y por ende pierde el tiempo de inhalación. ¿Cuál es la función de la aerocámara? Y acá quiero ser sumamente enfático. Esto es clave. Un inhalador no sirve de nada, absolutamente de nada, si no se hace con aerocámara. Porque estos espaciadores, en esta zona que ustedes ven acá, es donde concentran el fármaco. Y cada vez que el niño respira, va atrapando, va capturando este medicamento en cada respiración, mientras sigue recirculando el restante que no lo pudo hacer en la primera instancia. Antiguamente, lo que se solicitaba era que los pacientes coordinaran la inspiración con la expiración. Cuando el paciente tomaba aire, se le hacía el puff, y el paciente tenía que tomar aire y aguantar. Eso está obsoleto, eso prácticamente ya no se hace, porque la aerocámara tiene un sistema de válvulas que hacen que
el aire salga, y si ustedes se van a dar cuenta, cuando el niño bote el aire, sale por estos orificios, no vuelve a entrar a la aerocámara. Por consiguiente, no es necesario hacer esta acción de tomar aire profundo y mantenerla, sino solamente tienen que coordinar la agitación, el posicionamiento, hacer el puff y esperar estos 10 a 15 segundos. En niños más chicos no se hace con respiraciones porque tienen una respiración mucho más rápida y donde principalmente en 15 segundos van a hacer muchas más respiraciones de las que son necesarias. Entonces, por consiguiente, lo ideal es contar 10 a 15 segundos para que en ese tiempo el fármaco pueda llegar al pulmón. Si usted no lo hace de esta forma, no está siendo efectivo en la terapia. Por ejemplo, muchas veces nosotros los vemos en niños que son más grandes, que van al colegio y que les da lata llevar la aerocámara porque los pueden molestar, o los mismos adultos porque les incomoda. Tener en consideración y presente que antes entregar una aerocámara que era más o menos como de 1 metro, que efectivamente una cartera no cae, y se dieron cuenta a través de muchos estudios que la aerocámara ideal tiene que tener un volumen de 150 a 200 ml, o sea, basta una aerocámara de este tamaño para que pueda ser efectiva. Ya no necesitamos espaciadores tan grandes de 500 ml de volumen. Con 150 en niños, 250 en adultos, sería lo ideal y esto no disminuye el tamaño. Antiguamente también algún inhalador tenía una cámara que era cortita, un espaciador, principalmente tampoco servía de mucho, podría ocuparse en caso de emergencia, sí, siendo un poquito más efectivo que el hacérselo de manera directa. Porque el hacérselo de manera directa no solamente nos sirve, sino es perjudicial. ¿Por qué? Imagínense que esta es la boca. Nosotros tenemos la lengua y tenemos el paladar. Toda la zona del paladar, que es blando y también duro, está húmedo por la saliva. O sea, toda mi cavidad oral es húmeda. Y esto es un polvo que está precipitado, que uno lo agita, que lo mezcla. Y fíjense, por favor, se lo voy a mostrar a la cámara, la velocidad que sale. Esta es mi boca. La velocidad que sale es muy enérgico, por ende, este medicamento choca en la cavidad oral, se adhiere, se pega en la mucosa y lo único que usted va a hacer es tragarlo. Y no sé si le ha pasado que algunas veces se inhalan de esta forma, se tragan el medicamento y la sensación de ir al baño es lógico porque estos medicamentos son eh, activan los receptores beta y nosotros a nivel intestinal tenemos receptores beta que van a mejorar el intestino, van a generar que tengan a ir al baño. ¿Ya? Por consiguiente, el medicamento en vez de ir al pulmón, va a ir al intestino. Y eso es lo que no queremos. ¿Cuánto de esto resulta o cuánto de este medicamento va al pulmón de esta forma? Cero. Y eso está demostrado en estudios en modelo en vivo, donde se ha visto el impacto que tiene y cuánto de esto llega al pulmón, y en realidad la cantidad de partículas es ninguna. ¿Ya? Por consiguiente, siempre, por favor, siempre con aerocámara, que le diga lo contrario, está en un error profundo, asumo lo que le estoy diciendo, siempre un inhalador se tiene que hacer con aerocámara porque si no, no sirve, así también como no sirve que esté vencido, y así también como no sirve que no lo agite, ¿ya? Y no basta solo con agitarlo y hacer el puff antes de los 10 segundos. Una vez que usted hizo el primer puff o puff al bebé, y el niño está respirando estos 10 a 15 segundos, el medicamento vuelve a decantar, se vuelve a separar. Por consiguiente, el segundo puff tiene que hacer la misma maniobra. Lo saca, está presionado a su hijo, puede esperar 30 segundos a 1 minuto entre puff, agita enérgicamente y después hace la maniobra nuevamente con el inhalador. Nunca hacer esto, 2 puffs a la vez. Eso no le va a entregar la dosis adecuada por ningún motivo, muy por el contrario, le va a estar dando menos dosis. Y nosotros lo vemos a diario con nuestros pacientes. Cuando el paciente mejora su técnica inhalatoria, tanto adulto como pediátrico, claramente el cuadro clínico cambia, pero de la mañana a la noche. Uno ve al paciente al otro día, cómo durmió bien, está comiendo mejor, pasó mejor noche, está respirando mejor, tosió menos veces, porque claramente su tos es más efectiva, ¿ya? Por consiguiente, de los aspectos más clave en esta presentación, para ir cerrando un poquito, es los signos y síntomas de alarma. Por favor, entenderlos, entender cuándo llevar a un niño a urgencia, qué es lo que le está pasando, y por otra parte, tener en consideración que el aspirado nasal es clave hacerlo antes de la alimentación, antes de dormir y cuando el niño usted sienta que es necesario, que le está costando respirar, ¿ya? Y por último,
la inhaloterapia o los PAF que se hacen siempre con aerocámara, siempre revisando la fecha de vencimiento, siempre agitando y no esperando más de 10 segundos el efecto de batido que uno usa, ¿ya? Así que espero que estas recomendaciones les hayan servido. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a responderla. Y si no la sabemos, por supuesto, no se la van a decir. Así que muchas gracias.